Bueno, primero que nada, muchas gracias por asistir a la charla de hoy día conmigo. Disculparán que no pueda estar en modo presencial ahí, pero pues moverme desde San Marcos hasta Chosica es un viaje de por lo menos un par de horas y no me iba a dar el tiempo, pero de todas maneras estamos acá aunque sea en remoto para poder dar un granito de arena. Voy a compartir la presentación. El tema de mi charla el día de hoy es bastante denso. Es un tema que roza entre lo legal y lo técnico. ¿Se ve completa ahí la presentación? ¿Me confirman? ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hablar hoy día es, como les digo, un tema semilegal. Vamos a tocar el tema de las licencias y el porqué de las diferencias entre el software libre y el open source, aunque son dos movimientos complementarios. En esencia defienden lo mismo, pero lo hacen de diferentes maneras y evidentemente esto hace de que, ¿cómo se llama? Surjan pues algunos a veces malos entendidos o inconvenientes o surjan sorpresas cuando uno ya tiene el proyecto en marcha, ¿no? Bueno, como estoy representando a Pesol el día de hoy, lo primero que voy a hacer es comentar un poquito qué cosa es Apesol, porque siempre se menciona que Apesol es una comunidad, pero realmente no. Apesol no es una comunidad, es una asociación civil sin fines de lucro, conformada por personas naturales, inscrita en registros públicos, cuya misión es fomentar el uso de software libre. Si ustedes van a registros públicos pueden ver ahí directamente quiénes son socios, o sea, esto no es digamos, una comunidad en donde uno no acepta responsabilidades. Estar en Apesol conlleva una serie de responsabilidades y a una serie de compartir un ideal conjunto que es el de el software libre. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros nuestro trabajo? Pues básicamente hacemos mucho trabajo en conjunto con la academia. Por ejemplo, a todos los socios de Flisol, excepto el presidente que está en clases, está dando charlas ahora por todo el país, justamente apoyando el Flisol. También trabajamos mucho con el gobierno, trabajamos en mesas de gobierno. Hemos participado en muchos planes en el CONCITEC, la Oficina de Gobierno Electrónico, el Viceministerio TIC. Bueno, básicamente en cualquier institución del Estado que requiera apoyo o donde nosotros veamos que se están tomando decisiones trascendentales que pueden mover la plataforma tecnológica nacional o que ponen en peligro las libertades o la privacidad de la gente, que eso es algo muy importante, que seguramente ya todos sabrán los escándalos que ha habido últimamente por estos temas de privacidad. También trabajamos mucho con la industria tecnológica nacional y eso es muy importante porque aunque parezca mentira, el principal motor del cambio hacia el software libre no fue ni la academia ni fue el Estado, fue la empresa que en algún momento tomó conciencia de todas las ventajas que tenía trabajar con software libre y comenzó a buscar apoyo tanto en los temas técnicos como en los temas legales o fundamentales de cómo y por qué utilizar software libre. También apoyamos a las comunidades de software libre si así lo solicitan. Esto es algo, es una lucha eterna, digamos, es un trabajo inacabable porque las comunidades de software libre pues nacen, crecen y mueren muy rápidamente. Entonces hemos visto en la misma casa de estudios nacer y crecer más de a veces media docena de comunidades. Normalmente las comunidades la forma un grupo de activistas que cuando culmina de estudiar pues la deja abandonada y es volver a empezar de nuevo con un nuevo conjunto de muchachos. A veces no legan, digamos, a la existencia de sus comunidades. Y bueno, fomentamos que los socios de Apesol participen en proyectos de software libre. Esta es la última ya diapositiva sobre Apesol en sí mismo. Mucha gente siempre nos pregunta cómo ingresar a Apesol. Existen dos procedimientos, o te invitan o postulas. Pero acá hay que resaltar algo. En Apesol tú no ingresas porque trabajas con software libre. Ingresas porque trabajas por el software libre. Y aunque hay a veces diferencias de opiniones económicas, políticas
o hasta de comportamiento en general, lo que tienen todos es que trabajan por el software libre, no solamente son usuarios de software libre. A veces la gente cree que porque ya utiliza Linux tiene derecho a unirse a una organización como la nuestra, pero luego no quiere aceptar las responsabilidades, así que somos bastante cuidadosos con eso, o que nos traten de utilizar como trampolín comercial. En ese sentido, no importa dónde trabajes, no importa cuánto dinero tengas, ni que seas muy bueno técnicamente, o que tengas altas credenciales académicas. Si no trabajas por el software libre, realmente no van a poder entrar a Apesol. Y esto, lo último, es bien importante. Apesol es una organización que no es financiada por nadie, que no recibe apoyo de nadie y que de hecho no lo pide ni lo quiere. Porque el día que nosotros recibamos un sol de auspicio de alguna marca, de alguna empresa, aunque ésta sea de software libre, vamos a perder nuestra libertad de expresión y de opinión. La vamos a ver cortada por dejar contento a nuestros mecenas. Y la verdad es algo que nosotros no queremos y es algo que nos ha caracterizado. El que nosotros decimos las cosas tal cual porque no tenemos obligaciones con nadie. Bueno, entonces, acabada esta partecita de Apesol, voy a entrar ya directamente al tema que nos ha traído el día de hoy, que es el tema de las licencias. Y no sé si será un error en mi pantalla, pero veo que recién está, ¿cómo se llama refrescando. Raúl, ¿me han escuchado bien por ahí? Sí, todo bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces, antes de entrar al tema, lo primero que tenemos que hablar en sí es qué cosa es una licencia. Porque en general la gente considera que compra productos de software cuando accede a algún producto privativo, ya sea una suite de ofimática, ya sea un sistema operativo, ya sea un diseñador de páginas web o de diseño gráfico, no sé. Al final, realmente ustedes nunca están comprando nada. Lo que ustedes pagan es un derecho de uso. Y las condiciones de ese derecho de uso se especifican claramente en lo que se llama la licencia, que es un contrato entre ambas partes, entre el creador de la solución y el usuario que quiere acceder a ella. Esto genera algunos cosas bastante interesantes. De hecho, estoy seguro que muchos de los que están presentes ahí, Raúl, no sé si se pueda voltear y más bien enfocar al público. ¿Voltear el laptop? ¿Se puede? No llega Ya, no importa. Entonces déjalo apuntando a la pantalla como estaba, para poder estar seguro que va cambiando. Listo. Ok. Bueno, yo estoy seguro que la mayoría de los que está ahí presentes ha instalado Windows alguna vez en su vida. Me gustaría ver que si pudieran levantar las manos aquellos que han instalado Windows. Seguramente el 90% del salón debe estar levantando las manos. Me pregunto, al momento que instalaron el Windows salió una pantallita con un texto bastante largo, que a veces está en inglés, que es justamente la licencia. ¿Cuántos de ustedes han leído esa licencia? Nadie. Es que esto es normal y de hecho la misma pregunta la hice en San Marcos el día de hoy. Y es que la gente no lee las licencias. Y esas licencias se especifican bien claro de que ustedes no son dueños de nada. Que lo único que ustedes son es pagantes de un derecho de utilizar el producto de esa marca, del dueño de ese producto. Ha habido algunas casuísticas bien especiales o problemas bien grandes cuando la gente no lee las licencias. Y hubo un caso, por ejemplo, en Alemania, de una empresa que utilizaba una solución de ERP. Esta solución de ERP, pues en algún momento ya no le satisfacía a la empresa y la empresa decidió dejar de utilizarla. Entonces llegó el fabricante del ERP y le dijo, bueno, no hay ningún problema, el día tantos del mes tanto vence tu licencia, así que hasta ese momento puedes usar el producto, pero después de ese momento ya no puedes hacer uso del producto. Bueno, estuvieron de acuerdo, entonces la empresa comenzó lo que genera esto siempre, que es seleccionar un nuevo ERP
e iniciar el proceso de migración de sus datos. Y ahí es donde pasó algo sumamente interesante. Porque cuando esta empresa inició el proceso de migración de sus datos, el fabricante del ERP se volvió a acercar a esta empresa y le dijo, tú no puedes hacer eso. Entonces la empresa le dijo, ¿cómo que no puedo hacer esto? Si esta es mi data, el ERP es tuyo, la data es mía. Y el fabricante le dijo, no, te equivocas. ¿Has leído la licencia? Y cuando leyeron la licencia hubo un problema bien grande. La licencia decía que todos los datos almacenados en el ERP le pertenecían única y exclusivamente a la empresa fabricante del ERP, no al usuario. Entonces básicamente la empresa no pudo migrar su información hasta que tuvo que pagar un costo adicional para poder hacerlo. El movimiento. Lo que sucedió es que Richard allá por los años 70 trabajaba en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y Richard de formación es físico, pero trabajaba en el área pues de servidores, de informática, escribiendo software. Un día llega una impresora a su departamento, una de estas impresoras antiguas. Seguramente ninguno de ustedes habrá llegado a ver las impresoras de cadena, ¿okay? Eran unas impresoras inmensas que tenían tenían las letras en moldes de acero que golpeaban una cinta de tinta y eso se imprimía en el papel. Estas impresoras tenían una particularidad bastante interesante, hacían muchísima bulla porque escribían muy rápido. Entonces ustedes por minuto podían tener 100 hojas escritas en estos papeles continuos, digamos, ¿no? Bueno, lo que sucedía es que llegó esta impresora nueva al MIT y esta impresora tenía un problema de atasco de papel. Entonces se atascaba el papel y como era una impresora muy rápida, se armaba todo un desorden de páginas ahí porque todo se atoraba en la impresora, y si tú te demorabas un minuto nada más en llegar a la impresora y apagarla, te hacías pues con no sé medio millar de papel desperdiciado ahí, ¿no? Bueno, la cuestión es que Richard se dio cuenta de que esa impresora tenía un error en su software, que el problema por el cual el papel se atascaba era porque el software había sido mal escrito. Así que se dio cuenta que él podía reparar el problema y fue a la oficina de logística, digamos, de la universidad y pidió acceso al código fuente de la impresora que habían comprado, porque era muy común en esos momentos tener acceso al código fuente del sistema operativo y de los dispositivos, de los drivers, porque era la época en que se usaban mainframes, que eran estos grandes computadores, que era un solo gran computador el que atendía a toda la universidad y lo que tenían todos era lo que se llamaba estaciones tontas, ¿no? Bueno, la cosa es que Richard va y pide acceso al código fuente y de logística le dicen, ¿sabes qué? No te podemos dar acceso a eso porque básicamente nosotros hemos firmado un acuerdo con el proveedor del sistema operativo y de todos los dispositivos que hemos comprado, en donde dice que nosotros no podemos meter mano al producto que ellos nos están entregando, lo cual era una nueva práctica comercial que se estaba aplicando a inicios de los años 80, finales de los años 70. Entonces Richard agarró y dijo, bueno, ya que la logística de la universidad no me lo quiere dar, voy a pedírselo al fabricante. Entonces le escribió al fabricante y le dijo, mira, yo sé la manera de cómo reparar tu impresora, tu código que has escrito. Hagamos algo bien simple, dame el código fuente, yo lo voy a reparar y te voy a entregar el parche de manera gratuita. A mí lo que me interesa es resolver el problema. Entonces el fabricante le dijo, no señor, no le vamos a dar nada. Usted ha aceptado que ha comprado las cosas tal cual están y nos da igual que usted pueda arreglarlo. Simplemente no le vamos a dar acceso a código fuente. Richard se molestó mucho, fue a la universidad, les contó el caso y le dijeron, pues tienes que convivir con el problema porque eso es lo que hemos aceptado y ni siquiera se te ocurra hacer ingeniería reversa porque nos vas a meter en un problema legal. Así que convive con el problema.
Richard se molestó tanto que renunció a la universidad y en ese instante lo que hizo fue escribir el primer borrador de lo que vendría a ser en el futuro el manifiesto del movimiento GNU, que básicamente es el movimiento de software libre, donde esbozaba el problema que se estaba suscitando en el nuevo modelo comercial que las empresas de software estaban aplicando y proponía mantener una vertiente de desarrollo de software en donde la gente mantuviera la libertad de acceso y distribución a los productos que se estaban desarrollando. Así es como inicia el movimiento en el año 83, en el año 85 se publica el manifiesto y en el 86 se crea la Free Software Foundation o la Fundación de Software Libre, que está compuesta por personas de diferentes especialidades, entre ellos abogados, en donde le dan forma al movimiento y se define mejor, hasta que finalmente la primera versión de la licencia pública general, que es la GPL, se publica en el año 1989. Todo un tratado legal sobre una licencia que asegura la libertad de los usuarios sobre los productos tecnológicos, especialmente software, que va a utilizar. Y no sé si se nota abajito, menos mal que acá tengo el mouse, no necesito usar puntero. Ven este cuadradito que a lo mejor no lo ven bien por el proyector. Son unas palabras de Richard que dice: piensa en libertad de expresión, no en cerveza gratis. Porque el software libre es un movimiento filosófico técnico, pero orientado a mantener la libertad de las cosas, pero que no tiene nada que ver o no debería confundirse con la gratuidad de las cosas. Y eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Finalmente, la GPL refleja 4 libertades que ustedes las pueden leer a lo largo de toda la licencia y que acá están resumidas. La libertad 0 es la libertad de usar el programa con cualquier propósito. Hace unos años atrás hubo toda una ola de las empresas de tecnología de vender a precios muy bajos sus productos de software, pero no los vendían con la libertad total de utilizarlos en lo que tú quieras, sino solamente para fin de aprender. Entonces tú podías acceder a toda una suite de productos, pero solamente para aprender cómo usarlos. No podías instalarlo en tu empresa, no podías utilizarlo para tus negocios, no podías utilizarlo para nada que no sea aprender a utilizarlos. Y eso en el caso de software libre es algo muy malo. Tú accedes a la herramienta tecnológica para el propósito que tú quieras. Aprender a usarla, a modificarla, a venderla, a todo lo que tú quieras hacer con ese programa, mientras asegures que las libertades se van a mantener. La segunda libertad, que eso es muy importante para la gente de informática, es la de estudiar cómo funciona el programa. ¿Okay? Para poder estudiar cómo funciona el programa necesitas evidentemente el código fuente, que es cómo está hecho ese software. ¿Por qué esto es muy importante para todos los que estamos en el rubro informático? Porque en el código fuente existe una cantidad de información sumamente avanzada de cómo se hacen las cosas. De hecho, hay muchos profesionales que trabajan en proyectos de software libre que tienen un dominio de técnicas y de algoritmos más avanzado que un doctor en ciencias de la computación, gracias a lo que ellos pueden ver en el código fuente que se ha implementado. Y lo importante es que podemos estudiar cómo funciona ese código fuente y podemos modificarlo para poder adaptarlo a nuestras propias necesidades. La tercera libertad es la libertad de distribuir las copias, porque eso es bastante importante. Si nosotros accedemos a un software de manera libre, tenemos el deber moral de asegurarnos que los demás puedan acceder libremente a ese software. Y nuevamente, libertad no es gratuidad y lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. ¿Okay? Entonces esto es muy importante, la libertad de poder distribuir copias del software. Y la cuarta libertad es la libertad de mejorar el software y poder publicar estas mejoras para que todo el mundo se pueda beneficiar de las mismas. Esto también es bien importante y es el motor fundamental por el cual el software libre avanza mucho más rápido que el software privativo financiado por una empresa, porque básicamente el software es visto, trabajado y mejorado por muchas manos alrededor del mundo y no está supeditado a solamente el conjunto de desarrolladores de una compañía. A lo largo de la historia,
han habido 3 versiones de la licencia GPL. Ahora estamos en la versión 3, aunque sigue siendo favorita la versión número 2. Y básicamente ahí pueden ver algunas diferencias fundamentales entre ellas. La primera versión decía que si tú tienes software GPL, solamente debe distribuirse con software GPL. Si tratas de distribuirlo con software que no es GPL, entonces no es libre. Eso fue cambiado en la versión 2, y en la versión 2 ya se mejoró bastante esto, y solamente se hace acápite en tener cuidado de que tu software, si es GPL y lo distribuyes con software que no es GPL, finalmente no es un producto libre, o en la práctica no lo será porque tiene un componente que no lo es. Entonces, incluso se escribieron ahí algunas nuevas licencias para lo que vendría a ser librerías, por ejemplo, ¿no? Que son componentes bases que se utilizan siempre en el desarrollo de software. La tercera versión ya tiene algunas mejoras adicionales sobre esto, pero además incluye algunos temas ya de patentes y de código embebido por algunos problemas que hubieron en el pasado. Hubieron grandes marcas que comenzaron a aprovechar el software libre y comenzaron a incluirlo en sus productos. Uno de ellos, por ejemplo, fue Cisco, y luego no querían abrir los productos, no querían entregar el código fuente. Entonces hubo todo un juicio, por ejemplo, entre las Free Software Foundation y Cisco, en donde la Free Software Foundation ganó el juicio y Cisco se vio obligado a abrir el código fuente libre que había utilizado en sus productos. Claro que lo hizo tantos años después que probablemente ya no tenía mucho sentido, pero finalmente se logró abrir ese código fuente. Ahora, entramos al tema por el cual existe la división entre el software libre y el open source. Porque lo que sucedió a finales de los años 90 y a inicios de este nuevo siglo es que cada vez más empresas hacían uso de software libre y comenzaban a utilizar software libre de una manera intensiva en sus negocios. Surgió toda una polémica sobre esto porque surgió un grupo de gente que decía que el software no es libre si es que tienes que pagar por él. El problema fue tan grande que incluso el mismo Richard Stallman, fundador del movimiento, tuvo que salir a decir que el software libre no tiene nada que ver con software gratuito. Es más, dio la recomendación de que se venda el software libre al precio más alto que se pueda conseguir, porque de esa manera se consiguen más fondos para seguir desarrollando más software libre. Pero ojo, si tú haces un software y lo pones bajo la licencia GPL y lo vendes, no puedes cortar los derechos fundamentales. Eso quiere decir que la persona que compra ese software tiene las libertades de manera implícita y debe recibir el código fuente y tiene la libertad de modificarlo y tiene la libertad de estudiarlo y tiene la libertad de distribuirlo y de publicar esas mejoras. En fin, tú puedes ganar dinero, pero no le puedes prohibir a la persona que compra el software de que no acceda a los beneficios que se plantean en la licencia. No sé si hasta ahí me siguen. ¿Vamos bien? Todo bien, todo bien. Ok, si hay alguna duda, me cortan nomás, ¿ah? ¿Sí? Bueno, entonces hay todo un ecosistema de negocios alrededor del software libre, incluido la venta del mismo software, que es lo que se promueve en realidad, que es los servicios alrededor de las soluciones de software. Y esto ha sido muy bueno porque le ha permitido a muchas empresas crecer a un tamaño bastante grande, como por ejemplo el primero que se me ocurre es Red Hat, ¿no? Que hizo muy buen uso de estas facultades de software libre. Ahora entramos a hablar un poquito de lo que es el open source, porque como yo les decía hace a finales de los 90, principios del año 2000, del siglo XXI, el ecosistema de negocios del software libre explotó. Todo el mundo lo quería usar, todo el mundo estaba trabajando en él, pero las empresas principalmente se comenzaron a dar cuenta que habían algunas dificultades para ellos para trabajar con software libre. Así que se comenzó a tejer toda una serie de dudas sobre la conveniencia o no de utilizar software libre. Así que estas dos personas que ustedes están viendo en la diapositiva, el que ven acá arriba se llama Eric Raymond y el que ven acá abajo se llama Bruce Perens. Entre ellos dos escriben el manifiesto del open source.
y forman la iniciativa Open Source. Para más o menos encajarlo a cada uno, Eric Raymond es el filósofo del movimiento y Bruce Perens es el gran organizador del movimiento, el gran administrador del movimiento, por decirlo de alguna manera. Y todo esto surge a partir de que se libera el código fuente de una herramienta llamada Netscape, que a lo mejor muchos de ustedes no han llegado a conocer. Pero lo que sucedió en esos años es que la internet de esa época era una internet abierta y libre totalmente, en donde muchas empresas empezaron a fabricar una de las herramientas más importantes que puede haber en internet, que es el navegador web. Entonces habían diferentes herramientas, algunas libres, otras académicas, otras de pago, como Netscape, y se había fomentado un ambiente de negocios bien interesante, hasta que llegó una gran empresa que dijo: no instalen navegadores, yo les voy a regalar uno bien bonito que se llama Internet Explorer y lo pueden usar de manera gratuita. Así que ahí viene integrado con mi sistema operativo y no lo vas a poder desinstalar. Simplemente úsalo, no tienes que pagar nada. Entonces, como esta empresa tenía básicamente el monopolio del sistema operativo en el mundo, se tumbó a todas las empresas que estaban fabricando navegadores web. Entre ellas, la más importante era Netscape. Y Netscape, como se vio acorralada por un gigante, dijo: bueno, ya no tenemos nada que perder, estamos rozando la quiebra, así que vamos a abrir el código fuente de nuestro producto y vamos a ver qué pasa. Seguramente el nombre Netscape no les suena a ustedes, pero el nombre del producto de esta empresa sí les va a sonar. El nombre de ese producto es Mozilla Firefox. Y Mozilla Firefox es uno de los grandes componentes del ecosistema de soluciones libres que ha mantenido la libertad en la red. Entonces, a partir de que Netscape libera ese código fuente, varias otras empresas liberan su código fuente de diferentes productos que estaban viendo que no podían hacerle frente al monopolio. Uno de esos monopolios lo tenía la misma empresa del sistema operativo en suites de ofimática. Entonces había una empresa más pequeña llamada Sun Microsystem, que ahora es propiedad de Oracle, bueno, más pequeña en comparación del dueño del sistema operativo, porque en la práctica era bastante grande. Había desarrollado una suite de ofimática llamada Star Office, pero simplemente no encontraba a quién vendérselo porque todo el mundo estaba utilizando la otra suite de ofimática, así que decidió abrir su código fuente. Ese Star Office se convierte en futuro a lo que se llamaba Open Office y hoy día es LibreOffice. Entonces LibreOffice es una evolución del Star Office. Y así como esas empresas, varias otras comenzaron a abrir su código fuente para hacerle frente al gran monopolio de tecnología que estaba apareciendo. Al final, entre estos dos señores, Eric y Bruce, escribieron una definición de lo que vendría a ser un software open source, y en el año 99 se empiezan a publicar las primeras licencias open source que se escriben. Para que ustedes puedan entender un poquito más del movimiento open source, hay un tratado, hay un estudio, un ensayo que se llama La Catedral y el Bazar. Es un librito que ustedes pueden comprar por internet, o si no lo pueden descargar porque está bajo licencia libre. También lo van a encontrar en traducción en castellano, no oficial, pero lo van a encontrar, en el cual explica cómo se mueven los negocios con software de código abierto. Se hace todo un estudio del mercado y de las posibilidades que ofrece a una empresa abrir el código fuente de sus soluciones, y cómo esto hace que ese negocio, en vez de contraerse, se expanda. Entonces, finalmente el movimiento del open source surge como una necesidad de las empresas de hacer negocio con software libre, pero bajo ciertas reglas que ellos específicamente desean poner para poder realizar estos negocios. Y esas reglas en algunos casos están peleadas con las reglas que se imponen en el software libre dentro de las 4 libertades que hemos hablado hace un momento.
A diferencia del movimiento de software libre, el movimiento del open source no promueve 4 libertades, sino 10 criterios. 10 criterios que debe cumplir una licencia de software para ser considerada una licencia libre. No se ve bien, pero acá a la mano derecha tienen la lista de todas las licencias open source que existen. Si ustedes se ponen a contar, serán probablemente unas 60 o 70 licencias diferentes, lo cual genera un gran problema legal. Una licencia es escrita por un abogado normalmente, o un conjunto de abogados, y las interpretaciones, como todas las cosas que escriben los abogados, son sumamente complicadas de elaborar. Pero finalmente, si una licencia cumple estos 10 requisitos, estos 10 criterios, se considera una licencia open source. Y dentro de estos criterios están la libre redistribución del software, el acceso al código fuente, la posibilidad de crear trabajos derivados del producto original, la integridad del código fuente del autor, la no discriminación de uso a personas o grupos, la no discriminación por el campo de estudio en el cual se aplica el software, la distribución de la licencia no debe ser específica a un producto, la licencia no debe restringir otro software, el uso de otro software, y la licencia debe ser tecnológicamente neutral. Si alguno más o menos está haciendo un seguimiento exhaustivo a lo que estoy hablando, se estará diciendo, oye, pero estos 10 criterios en general son muy parecidos a las 4 libertades del movimiento de software libre. Entonces, ¿por qué son diferentes? ¿Dónde están las diferencias? Bueno, solamente para poder hacer un ejercicio de practicidad en esos 3 elementos que ustedes ven marcados ahí, ¿no? Los trabajos derivados, la integridad del código fuente del autor y la restricción de usar el software junto con otro software. Probablemente ahí se concentran las principales diferencias entre lo que es software libre y lo que es open source. Ahora, como yo les decía, son movimientos que generan licencias muy compatibles entre sí, pero no necesariamente 100% compatibles. Y aunque muchas son muy parecidas o muy compatibles entre las dos movimientos, no todas son así. ¿Ok? Ahora, hay que tener mucho cuidado porque en el mercado ustedes van a encontrar mucho software que se vende como si fuera software libre u open source y al final no lo es. Por ejemplo, me pongo a pensar en el famoso freeware. Seguramente ustedes habrán escuchado ese término. El freeware es el software que tú te puedes bajar de manera gratuita de la red y utilizarlo sin pagarle nada a nadie. Pero, por ejemplo, no tienes acceso al código fuente. Entonces, si no tienes acceso al código fuente, realmente ese producto no es libre. O hubieron algunas licencias que sacaron algunas marcas, por ejemplo, para que la gente pueda ver el código fuente de su producto, pero que no les permitían compilar el software a partir de ese código fuente. Entonces eso en la práctica tampoco sirve. O a veces te decían que tú puedes ver el código fuente pero no lo puedes modificar, entonces eso tampoco se considera libre. ¿Ok? En esta pirámide, pequeña pirámide que ustedes ven acá, van a encontrar desde las licencias comerciales, como la famosa EULA, ¿ok? Que básicamente te prohíbe hacer de todo y que te dice, en otras palabras, págame recurrentemente por utilizar el software, hasta las licencias más robustas en lo que es libertad, las más o menos medias robustas y las totalmente permisivas, que tampoco se consideran estrictamente software libre, y una área gris que es las licencias de dominio público. Entonces ahora voy a pasar a explicar algunas de esas licencias para que ustedes más o menos entiendan el porqué de las diferencias. El primer caso es el material de dominio público. El material de dominio público tiene una particularidad. Alguien lo publica en la red y simplemente no dice nada. Lo deja ahí y la gente puede bajarlo, puede verlo, puede usarlo, puede modificarlo. Él no dice nada.
Pues ahí hay una pequeña trampita. Cuando ustedes publican una solución de software en la red y ustedes no indican cuál es la licencia que lleva, básicamente, inmediatamente ese producto cae en el dominio de copyright. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que quiere decir que en ese instante el autor de ese software está siendo protegido por las mismas leyes del software privativo. Entonces, si ustedes utilizan su producto, él en cualquier momento, demostrando que es el autor original de ese producto, puede reclamar de ustedes derechos comerciales sobre esa solución. Hay alguien que me están pasando la voz, creo, desde ahí por el chat. Disculpen, pero no les escucho casi nada. ¿Podrían acercarse a la máquina? Ernesto, tenemos 5 minutos más o menos. Ah, para acabar, ya, ok, le doy más rápido. Ok, please. Sí, no te preocupes, ok. Bueno, entonces, como les digo, existe ese problema en los productos de dominio público. Los dueños no se conocen, los dueños pueden aparecer en cualquier momento y finalmente te pueden dar una sorpresa muy fea, lo cual hace de que para que un software sea realmente libre, el autor debe otorgar explícitamente esos derechos a través de la licencia. ¿Qué licencia? Una licencia como la GPL, que es la de software libre, o alguna open source, pero no puede quedar simplemente en dominio público. Acá hay otro caso, la licencia BSD. ¿Qué cosa es la licencia BSD? Es una licencia bastante antigua, es la de la Universidad de Berkeley, en donde es tan libre, pero tan libre, que básicamente permite algo que al software libre no le gusta mucho, porque lo que ellos tratan siempre es de asegurar que los productos sigan siendo libres. En el caso de la licencia BSD permite cerrar el código fuente del producto o utilizarlo en otros productos que no son libres y cerrarlo. El problema no es usarlo, el problema es cerrarlo. ¿Ok? Y eso genera bastantes problemas. ¿Qué soluciones han hecho uso de esta licencia o de estos productos dentro de sus soluciones? Por ejemplo, Microsoft utiliza el stack de TCP/IP de FreeBSD, que es otro sistema operativo que está justamente bajo la licencia BSD. ¿Ok? Apple, el sistema operativo de Apple tiene por debajo el sistema operativo FreeBSD justamente también, y encima ellos solamente le han puesto su interfase gráfica, por decirlo así. ¿Okay? Pero al estar bajo esta licencia los han cerrado y nadie puede acceder a ese código fuente que ellos han modificado, ¿no? Acá hay otro caso bastante especial, porque hace un rato hablábamos justamente de Mozilla, de la relación con Netscape y de Firefox. Al inicio de la existencia de Firefox había una fuerte incompatibilidad entre la licencia de Mozilla, que es la MPL, y la GPL. ¿Por qué? Porque básicamente Firefox fue escrito o fue licenciado bajo una combinación de licencia BSD y GPL cuando todavía pertenecía a una empresa. El problema es que esa empresa en ese instante se tomó una atribución que va en contra de todo lo que es software libre, que dice más o menos así: si tú aportas con código fuente a Firefox, yo puedo tomar ese código fuente y lo puedo cerrar en un producto totalmente diferente al que tú has apoyado. Entonces eso también va en contra de la filosofía, que lo que más bien promueve es: si yo trabajo para un proyecto libre, apoyo un proyecto libre, entonces mi código debe poder seguir siendo libre sin que se pueda violar esa licencia. Entonces, en este caso, la licencia de Mozilla, la MPL, tenía ese problema. Problema que fue tan grande que finalmente muchos desarrolladores dejaron de apoyar el proyecto. Eso sucedía en la versión 1.1 de la licencia, y ahora en la versión 2.0 ya fue superado y ahora sí tenemos una licencia 100% compatible. Y básicamente con este ejemplo ya acabo. PHP. Mucha gente a lo mejor que es desarrolladora ahí se habrá asustado y habrá dicho:
oye, PHP no es libre, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con mi software? Entonces mi software tampoco no es libre, porque PHP es un lenguaje de programación, entonces hay mucho código hecho ahí, sin embargo se distribuye libremente. ¿Por qué me dices que PHP no es libre? Bueno, PHP escribió su propia licencia que es compatible con el movimiento de software del open source, de hecho aprobado por ellos, pero que tiene una ligera restricción que lo que dice es que tú no puedes usar el nombre PHP. Así que si tú escribes PHP, o tú escribes un software para fotografías y luego quieres llamarle PHP Fotos, estás prohibido de utilizar el nombre PHP. ¿Por qué? Porque los desarrolladores consideran que PHP es el nombre que ellos han inventado, es su marca, por lo tanto debe respetarse y no debe utilizarse en nada. Siempre y cuando tú estés utilizando código de ellos. Si tú distribuyes tu producto con código de ellos, no puedes usar el nombre PHP. Pero si tú distribuyes tu producto sin el código de ellos, entonces no hay ningún problema en la práctica. Lo que normalmente se hace, y seguramente muchos de los que instalan servidores ahí lo sabrán, es que el PHP se instala de manera independiente y luego instalas el software que corre sobre PHP. Pero el software que corre sobre PHP no incluye el PHP para evitar estos problemas en la licencia que justamente lo explican los mismos desarrolladores de PHP en este texto que ustedes pueden leer acá y que luego van a tener cuando les pasen el PDF de esta presentación. Bueno, hay más casos para estudiar, muchísimos más, pero creo que estos 4 casos engloban bastante a todos aquellos que han sido estudiados. De hecho, van a encontrar ustedes en la página de la Free Software Foundation todas las diferencias fundamentales y es un buen punto de inicio para entender esto. Yo les agradezco mucho su paciencia por haber escuchado esta charla y si tienen algún tiempito para preguntas, yo encantado de poder responderlas. Una pregunta. Creo que esto te ha quedado bien claro ante todo. Muchas cosas han quedado muy ilustradoras a mi disposición. Listo. Gracias. Bueno, entonces, suerte y que les vaya bien en el evento. Gracias. Gracias.